gran experto en materia de seguridad, el periodista Óscar Valderas. Óscar, ¿cómo estás? Hola Jesús, qué gusto saludarlos, muy buen día. Oye, pues vaya tema el que ya nos adelantaba Belinda y presentas en este trabajo de la lista, el tema de la Procuraduría General de la República, Marcelo Ebrard Casaubón. ¿Qué hay detrás de toda esta historia, querido Óscar? Fíjate, querido Jesús y querida Belinda, que es una historia que quienes me conocen saben que yo la contaba desde hace mucho Sí, tiempo, sí, sí. en cenas aquí en la casa o en algunas pláticas de bares con colegas periodistas, que yo tenía este expediente. Es un expediente que, como tú comentas, se abre en mayo de 2015 por dos denunciantes que acuden a la FEBIMTRA, que es la Fiscalía de Delitos Relacionados con Trata de Personas, a acusar al jefe de gobierno. En ese entonces ya no era jefe de gobierno, estaba enfrentando las acusaciones de supuesto lavado de dinero, y poquito después de que se abre esta averiguación previa, claro, se llamaban así, Marcelo Ebrard iba a refugiarse en Francia. Y bueno, ocurre esta acusación. Le dice, dos hombres llegan a la PGR y dicen: nosotros personalmente, por encargo del clan Iglesias Rebollo, el zar de los giros negros, le entregábamos a un representante de Marcelo Ebrard cada mes 5 millones de pesos en efectivo que se ocultaban en maletas y que se ponían en fajos de 100,000 pesos, digamos, en paquetitos. Y estas dos personas cuentan que se animaron finalmente en 2015 a hablar porque tenían mucho miedo a las represalias. Pensaban que Marcelo Ebrard podía ser en 2012 el presidente de México. Pensaron que el poder de los Iglesias Rebollo todavía iba a tener mucha fuerza en la Ciudad de México, y después de mucho trabajo de conciencia, supuestamente, pues hacen la denuncia. Y además denuncian que es gracias a esos pagos que viejos centros nocturnos como el Sarao, el Solid Gold, el Tahití, que hoy están clausurados por trata de personas, podían operar y que incluso se les pagaban las cuentas, el consumo de bebidas alcohólicas y las relaciones sexuales con mujeres a importantes funcionarios capitalinos. Esta es la historia que básicamente cuenta este documento, que yo ya tenía desde hace varios años en mi poder, y fue de mi interés, querido Jesús y querida Belinda, compartirlo con los lectores de la lista en mi columna de cada jueves, Hora de Silencio, porque aunque es muy explosiva la declaración y tiene todos los elementos de una gran revelación periodística, la averiguación previa, que hoy conocemos como carpeta de investigación, pues llegó a nada, ¿no? Los testigos no se volvieron a presentar, las pruebas incontrovertibles que iban a aportar nunca llegaron, y una serie de cosas y una serie de elementos me hacen pensar que en realidad, pues todo se trató de una farsa. Y lo pongo sobre la mesa porque me parece que de cara al 2024 tenemos que ser muy cautelosos los periodistas con este uso de la justicia facciosa. En este caso, el contexto es importante. Marcelo Ebrard enfrentaba la furia del presidente Enrique Peña Nieto porque él aseguraba que Marcelo Ebrard había filtrado los documentos de la investigación de la Casa Blanca. Marcelo Ebrard siempre ha negado esto, pero ha dicho que la razón por la cual se le iniciaron varias carpetas de investigación en ese momento era porque había una especie de intento de venganza. Y en ese contexto es que ocurre esto, y por eso es que lo pongo en ese matiz, ¿no? Esto probablemente era una intención de inmiscuir a Marcelo Ebrard en redes de trata de personas que ya eran muy importantes y potentes en la Ciudad de México, cuadrar un relato criminal y entonces darle, digamos, una estocada final para que su carrera política muriera. Pero lo vamos a ver, insisto, esto va a ocurrir de manera recurrente en el 2024, yo creo, el uso de la fiscalía, el uso de las carpetas de investigación, el uso de denunciantes anónimos para sacar de la contienda no solamente a políticos que puedan ser incómodos a algún grupo político, sino políticos que puedan ser incómodos al crimen organizado. Entonces, digamos que estas acusaciones fueron completamente falsas solo para perjudicar a Ebrard. Pero Belinda, no sé si falsas, porque la mafia de Iglesias Rebollo existía, y existía además amparada en el cuidado de poderosos políticos capitalinos que permitían que estos table dance, sobre todo el Sarao, el Solid Gold, Solid el Gold. Tahití,
funcionaron y funcionaron durante mucho tiempo, a pesar de que había denuncias de que llegaban allá mujeres con engaños de Sudamérica, les quitaban sus pasaportes, eran obligadas a prostituirse en los table dance, y esto por supuesto se hizo con la complacencia de políticos capitalinos y también políticos evidentemente del orden federal, sobre todo una mafia muy bien anidada en el Instituto Nacional de Migración. Yo no tengo duda de que dentro de la administración de Marcelo Ebrard había funcionarios corruptos que a cambio de dinero protegieron a estas mafias de trata de personas. Que después que generaron otros problemas como Zona Divas, estas páginas donde también hubo mucha explotación sexual y que después han derivado en las desapariciones de jovencitas que hoy sufrimos en la Ciudad de México. Pero no hay evidencia hasta el momento que ese dinero sucio llegara personalmente a Marcelo Ebrard en maletas que se entregaban con dinero en efectivo cada mes en los arcos del Palacio del Ayuntamiento. Ya esa línea, digamos, esa última conexión hacia el bolsillo del ex jefe de gobierno, no la he podido yo comprobar. Esta supuestamente iba a ser la comprobación. Dos personas que decían, yo personalmente vengo a hacer una declaración jurada a decir que yo entregaba las maletas a un asistente del señor Marcelo Ebrard y que además, una vez que entregaban las maletas, tenían que comunicarse y asegurarse si el señor Ebrard había recibido las maletas y recordaban siempre que Iglesias Rebollo, el zar de los giros negros, hermano, por cierto, del ex dueño del Lobombo, les decía que era muy importante tener contento a Marcelo Ebrard para que los negocios fluyeran. Sin embargo, las pruebas que iban a aportar estas personas nunca llegaron. Los denunciantes desaparecieron. Ahora, puede ser que hayan desaparecido por miedo o porque haya una venganza, que alguien haya querido silenciarlos con violencia, pero lo cierto es que la evidencia ya no llegó. La carpeta no avanzó y entonces la última comprobación que nos podía decir si efectivamente Marcelo Ebrard tenía un vínculo personalísimo con las mafias de trata no se logra comprobar. Pero insisto, probablemente vamos a ver mucho de eso en el 2024 y hay que estar alerta. ¿Qué suena creíble? ¿Qué es una versión que encuadrada en algunos cabos sueltos nos puede pintar una realidad? Es cierto que había mafias de trata de personas anidadas en el gobierno capitalino. No sabemos si Marcelo Ebrard recibía personalmente el dinero. Pero insisto, vamos a ver esto muy seguido, que habrá testigos protegidos que quieran descarrilar algunas candidaturas, habrá denunciantes que probablemente quieran supuestamente revelar un gran secreto, un gran desfalco para afectar la carrera política de otra persona y cuando venga el momento de ofrecer pruebas se hagan para atrás y quede el golpe mediático. Es el uso del lawfare, es decir, el aparato de justicia y el uso de las carpetas de investigación para dañar una carrera política o incluso dañar a alguien que sí esté en condiciones de hacer algo contra el crimen organizado si es que resulta electo en el 2024. Óscar, ¿los Iglesia Rebollo crecieron junto con los Padierna? Sí, es un clan muy poderoso que de hecho crece primero al amparo del PRI de los años 80 y 90, hacen un negociazo principalmente en lo que era la delegación Cuauhtémoc, y después, y de esto sí hay registro y lo puedo decir sin ningún problema, después en el PRD capitalino con Dolores Padierna específicamente. Ellos eran los grandes dueños de la vida nocturna, una vida nocturna además que pues, no estaba regulada como está hoy, malamente regulada me parece que todavía, pero no había, por ejemplo, cierres tempranos, no había visitadores, no había verificadores, y de eso se valieron para que sus centros nocturnos no fueran únicamente discotecas o pistas de baile. Eran centros de distribución de droga, de almacenamiento de armas, de lavado de dinero. Eran además centros donde se sobornaba a los políticos y ahí se extendían los negocios sucios a cambio de cuentas que pagaban los Iglesias Rebollo, mujeres que les eran ofrecidas, y digo ofrecidas como si fueran carne, porque muchas de estas mujeres hoy sabemos estaban en contra de su voluntad en esos lugares, y cómo olvidar la tragedia de Lobombo, que en el 2000 termina con la vida de 22 personas que mueren quemadas vivas en este lugar, que no tenía el mínimo de criterios necesarios para operar de acuerdo con las reglas de protección civil. Esta mafia, la mafia de los Iglesias Rebollo, ha crecido al amparo del PRI, ha crecido después al amparo del PRD, por supuesto, y hoy no me sorprendería que tuviera negocios con otras entidades, ya que en la Ciudad de México se le han cerrado las puertas. Claro. Pero es un grupo que aún existe, que todavía tiene muchos intereses con políticos, sobre todo locales, y que, bueno, es el resultado de la complicidad entre autoridades capitalinas
y mafiosos dedicados a los giros negros. Óscar Valderas, amigo, te agradecemos muchísimo estos minutos para Noticias 360 de la tarde y esta reflexión totalmente de acuerdo contigo, de checar muy bien, de ser rigurosos para no ser utilizados muchas veces por estos intereses que vaya que están en juego. Un fuerte abrazo, Óscar. Un fuerte abrazo, querido Jesús, un fuerte abrazo, Belinda, muy buena tarde a la auditorio. Igualmente, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, con esta información nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos, no le cambien.